¿Para cuándo quedó el parcial, Magnoli? Sandra, Para el 8 creo que está, profe, para el martes. para el martes. Sí, señor. Para el Profe, qué martes. pena. Buenos días. Buenos días, Sandrita. Profe, es que el lunes, el 8 es lunes, profe. El 8, Y el lunes es 9, entonces sería el 9. sí es el 9. Sandra, ¿en qué quedamos para las exposiciones que se hacían hoy o mañana? Pues como la única exposición que faltaba, tengo entendido, era la que nosotros no habíamos entendido bien el tema, la de Magnoli, la que pertenece al grupo de nosotros, Magnoli, Ginny y David. Es la única exposición que tengo entendido que hace falta. Ah, bueno, listo. Bueno, ya empezamos la clase, entonces voy a mirar unas cositas, muchachos. Por favor, dame un segundo. Magnoli, Marily, David, clasificación del software ya lo hicieron, ¿cierto? Profe, es que clasificación del software ya lo hicimos, pero usted nos dijo que el tema se había confundido y que era clasificación de los sistemas de información. Y esa es la Ah, ya, exposición que listo, nos dijo que hiciéramos. listo, listo. David, Juan Pablo, Robert, Sebastián, ustedes presentan paradigmas de desarrollo, prototipos y desarrollo evolutivo, ¿correcto? Sí, profe. Listo. Y Kenner, Marcelo y Giovanni presentan metodologías ágiles y metodología ágil XP, ¿es correcto? Profe, sí, profe, nosotros exponemos. Listo. Muchachos, ¿en qué quedamos para el parcial? Es que lo que pasa es que desde el domingo estoy con un estado de salud bien complicadito, entonces, número uno, pues voy a quitar con el debido respeto, voy a quitar la pantalla, ¿sí? Porque tengo que estarme llevando una toallita ahí a la cara constantemente, entonces me disculpan, ¿vale? La voy a quitar. Listo. Um, entonces, no, tirado en la cama y hasta ahorita prácticamente me levanté porque ayer sí no pude prácticamente dictar clase. Bueno, a ver cómo es que armamos lo del parcial. Ah, el parcial es para la otra semana. Un momentico, déjame ver algo. Listo. Bueno, Profe, en el grupo hay una persona que dice que la dejen que tiene. ah, listo, perfecto. Carlos Valdés. Carlos, buenos días.
Carlos. Carlos, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Carlos, discúlpame. Pensé que ya... Ah, sí, faltabas vos. Espera que estoy organizando el asunto acá. Ah, ya. Listo. Muchachos, otra vez arrancamos, ¿listo? Yo les mandé estos tableritos a ustedes y les mandé la clase. Estoy al día con todos ustedes. Miremos algo acá antes de... Miremos una cosita primero. Ay, Dios mío, Señor. Listo. Tenemos por el momento... Sebastián Certuche, ¿está? Sebastián Certuche. Sí, profe, acá David, estoy. ¿listo? ¿Me regalas el código, Sebastián? Sí, claro, profe. 7119 2024. Sí. David Andrés López, ¿me regalas el código? 71 y ¿Cómo? 19 2008. 2008. Listo. Sandra Jimena, ¿me regalas el código? Sí, profe, 7119. Ajá. Hay un momento. Un momento. 7119 2023. 2023. Listo. Ok. Entonces tenemos dos notas y la nota de la asistencia para tres notas prácticamente. Correcto. Mañana me imagino que sacamos la tercera. Vamos a ver si acabamos hoy lo que es especificación de requisitos y arrancamos con las exposiciones mañana. Listo. Bueno, ¿me escuchan bien? Sandra. profe. Listo. Entonces, ahora 8 días Sebastián nos alcanzó a leer qué es un requisito, que podría describir. Pero hagamos un recorderis primero. Anoche, Dios mío, señor. Hace 8 días vimos lo que es una parte de especificación de requisitos. Vimos toda la presentación que les mandé. Más o menos hicimos una navegación por esa parte de la presentación y después entramos a los tableritos para explicarles en forma más sencilla. Entonces veíamos que
que requisitos es lo mismo que requerimientos, solamente que Somerville habla un poquito de requerimiento, pero realmente está hablando del primer requisito, que van a encontrar ustedes libros que hablan de requerimientos y requisitos, que es totalmente igual. Listo. Hablamos de dos mundos, un mundo donde se llamaba dominio de la aplicación o macrosistema o negocio, que era totalmente azulito, y vimos otro mundo que era como amarillito, que era el mundo de la máquina. Y en medio de esos dos mundos se formaba una intersección donde estaba el ingeniero de requisitos, que era el que levantaba estos tipos de necesidades que le estaba expresando el cliente, que era muy importante basarnos en instrumentos para recoger esa información. Les decía que también no podemos decir que podemos hacer un levantamiento de requisitos al 100%. Siempre ese levantamiento de requisitos sí pueden ser muy aproximados, pero está sujeto a cambios. ¿Listo? Incluso pues en las evaluaciones que hace el cliente también nos hace cambiar a eso cuando estamos utilizando una metodología más cerca a este señor. Listo. Hay unas funciones del ingeniero de requisitos. Después de haberlo recogido, él tiene que llevarlo a un documento especial. Hay una estructura para presentar ese documento. David, profe, es que tengo lenta la red. Vimos que él levantaba los requisitos y tenía que llevarlo a un documento, ¿no? Y existe la estructura para ese documento. Depende de la norma, del estándar que el ingeniero escoja para levantar ese documento. Entonces hablamos de la ANSI 830, de la ANSI, no, de la IEEE 830, que la ANSI es la empresa patrocinadora. Entonces ahí están los estándares de cómo se levanta. Ese estándar te enseña a levantar todo el documento. ¿Qué pasa al mundo de la máquina? Donde el mundo de la máquina, pues a través de unas lluvias como el Brainstorm o el Blackstone, ellos deciden cómo desarrollar este documento que trae este joven ingeniero de requisitos. Entonces, a través de lluvias de ideas o el famoso Blackstone, entonces ellos deciden cómo es que arman el desarrollo de esa aplicación que viene en forma de texto y figuras en el documento que entrega el ingeniero de requisitos. Vimos también las funciones que tiene un ingeniero de requisitos. Ustedes las tienen en sus tableritos. Y vimos que es un requisito. Entonces, un requisito es una condición, una capacidad que tiene que cumplirse. Es una condición, es una capacidad que tiene que cumplirse para satisfacer un contrato, para satisfacer al cliente. Ese es un requisito. Ahora, hay dos tipos de requisitos: requisitos funcionales y requisitos no funcionales. El requisito funcional es lo que hará. Espere que voy a activar la pantalla porque esto deshumaniza más el asunto. Me disculpan si un poquito lo mal que estoy. Vimos los requisitos funcionales y los no funcionales. Todo requisito funcional tiene un requisito no funcional, ¿correcto? Tiene un requisito no funcional. El requisito funcional es lo que hace la opción. ¿Qué hará? Entonces, un requisito funcional, entonces tú oprimes la opción imprimir. Entonces, ¿qué hará? Imprimir. Ese es el requisito funcional, imprimir esa factura. ¿Qué es el requisito no funcional? El requisito no funcional es una especie de restricción. El requisito funcional no es más que una restricción
a ese requisito funcional. Entonces, como yo estoy hablando de restricciones en el requisito no funcional, entonces yo estoy hablando que esa impresión debe hacerse en 3 o 4 segundos. Ese es el requisito funcional. Cuando yo hablo de, por ejemplo, del caso de uso ingresar clave, que es un requisito funcional. Entonces el requisito no funcional sería que después de 3 intentos ya cierre el inicio del sistema. Ese es el requisito no funcional. Ahora, cuando hablamos de requisitos no funcionales, ellos son transparentes al usuario y al cliente, es decir, nadie los ve. Ellos funcionan por allá detrás de la puerta, ¿correcto? Y todos ellos, yo les voy a dar un documento, por favor. Yo les voy a dar un documento que es parte del parcial sobre requisitos no funcionales. ¿Listo? Eso entra en el parcial. Cuando yo digo entra en el parcial, yo no estoy hablando de que saquen una hojita ni nada. Pero sí me gustaría, por ejemplo, escuchar a Sebastián hablar de la disponibilidad de un requisito no funcional. Me gustaría escuchar hablar a Magnole sobre la seguridad de un requisito no funcional. Me gustaría hablar de usabilidad de un requisito no funcional. Escucharlo hablar de protocolos que tienen que llevar las interfaces, ¿correcto? Es un tema sencillito, son como 2 hojitas, por favor, yo se los envío al final de la clase y prepárenlo para el 9. Oye, Sandra, para el 9. Yo voy a anotar por acá un poquito. Discúlpame que me voy a levantar a conseguir un lapicero. Es que hoy sí, discúlpame. Ingeniería del software. Enviar requisitos no funcionales. Profe, y solo sobre eso, qué pena, sobre esos requisitos, ¿hacemos una exposición cada grupo otra vez? No, no es necesario. No es necesario. Solo el... No es necesario. Lo más importante para mí es que cada uno lo lea, ¿listo? Que lo lee y miren la filosofía de esos requisitos funcionales. En cierta forma tienden a que el sistema esté funcionando, independiente de lo que esté pasando, independiente. Mejor dicho, hablemos siempre de la entidad bancaria, es como que tenemos más cerca. Entonces, tú ves que ese banco lo abren a las 7 y lo cierran a las 7 de la noche. En condiciones normales, no pasa nada. El cliente entra, el cajero lo atiende, el cliente entra, hay otros asesores haciendo y todo funciona bien. Todo. Es que todo funciona bien. Pero puede ser que no esté funcionando bien. Es decir, se está haciendo mantenibilidad, se está haciendo seguridad, se está haciendo disponibilidad, se está haciendo una serie de requisitos, se está haciendo mantenimiento, por ejemplo. Entonces, mira que se está haciendo mantenimiento y se hace mantenimiento de tal manera que el sistema está disponible. Han surgido errores en el sistema y se están corrigiendo los errores y el sistema está funcionando. ¿Sí? Eso hace parte de seguridad, disponibilidad y otros. Es decir, el sistema es como si fuera perfecto, pero mentiras. Los requisitos no funcionales están por fuera dándose golpes como sea, pero él está funcionando. Entonces, como eso se hace como en nanosegundos, entonces pueda que el sistema se caiga,
pero no es que allá estén trabajando para que el sistema se vuelva a levantar, no. Tiene que existir un respaldo de tal manera que el respaldo se esté actualizando con con el sistema que está funcionando normalmente, pero al momento ese sistema que está funcionando está alimentando el otro al respaldo, ¿no? A su compañerito. De tal manera que si él falla, entra el respaldo a sustituirlo, ya que son cosas que son transparentes, que nadie las ve, pero que sí están, que sí están sucediendo, ¿listo? Yo les hablaba también hace 8 días, yo les hablaba hace 8 días también de que cuando nosotros nos colocamos en la intersección de los dos mundos, entre el usuario y la máquina, y el ingeniero de requisitos, entonces la idea de este joven es que saque todos los requisitos consistente, en forma consistente. Es decir, si nosotros logramos levantar requisitos consistentes, funcionales, no, pues la maravilla, pero eso es muy imposible, no, es que esa palabra como no debía utilizarla, imposible, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Pero eso sí les aseguro que el único requisito consistente que vos no tenés problema es el del caso de uso de ingresar clave. Ese es consistente, ese no es ambiguo, ese es completo, no pasa nada, ¿correcto? Ya. Entonces, aquí quedamos. Sebastián alcanzó a leer qué es un requisito. Habló de que un requisito podría describir, voy a leerle nuevamente. Un requisito podría describir una facilidad a nivel de usuario. Ejemplo, el procesador de palabras debe incluir un verificador de ortografía y un comando de corrección. ¿Sí? Una propiedad muy general del sistema. El sistema debe asegurar que la información personal nunca se haga disponible sin autorización. Una restricción específica del sistema. El sensor debe ser activado 10 veces por segundo. Esa es una restricción no funcional. Ese es un requisito no funcional. Cuando encontré restricción, normalmente esa restricción va más por el lado de la eficacia. Es decir, no es tanto por el lado de la eficiencia, sino por el lado de la eficacia. Sí, porque la eficiencia es hacerlo, no pasa, es hacerlo. Pero en la eficacia ya se disminuye el tiempo y que hay que hacerlo. ¿Listo? Una restricción para el desarrollo del sistema. El sistema debe ser desarrollado usando solo ADA. ¿Cómo llevar algún cálculo? La nota final debe ser calculada sumando las notas del examen, proyecto y cursada del estudiante basado en la siguiente forma. Nota final es igual a nota del examen más 2 por nota proyecto más 2/3 de la nota cursada. Listo. Sigamos con el siguiente tablerito. Tipos de requisitos. Vamos a ver, la 3. Abrir la 3. Listo. Tipos de requisitos. Entonces tenemos requisitos funcionales y los no funcionales. ¿Listo? Requisitos funcionales describen lo que el sistema debería hacer. El sistema debe proveer autenticación de la identidad de un usuario. El sistema debe emitir una factura. Requisitos no funcionales establecen restricciones de cómo estos requisitos funcionales son implementados. Ejemplo, el proceso de autenticación debería completarse en menos de 4 segundos. O la otra puede ser por intentos. Ejemplo, la emisión de la factura debe hacerse desde cualquier terminal del trabajo. Ese es uno. Y también se le puede colocar el tiempo también, ¿correcto? Miremos. Por favor, preguntitas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sandra, Magnoli, Sebastián, David. No, señor. Bueno, listo. Vamos a ver los requisitos no funcionales. Requisitos no funcionales es el tablerito número 4. Archivo, abrir. Abramos el número 4. Listo. Entonces, perdóname.
De estos, de estos requisitos no funcionales es que les voy a dar una pequeña, les voy a enviar un pequeño archivo. Vamos a hacer una cosa. Antes de que se me olvide, entremos por acá. Entremos por acá. En la cuarta clase. Ah, qué bien. Listo, ahí les envié ese documentico de requisitos no funcionales, ¿listo? Por favor lo leen con calmita, no memorizarlo, sino más o menos la filosofía de ellos. Pero de todas maneras, dentro del 9 yo les... cualquiera, ¿no? Sandra expone no, habla, ¿no? De uno. Profe, una pregunta, qué pena. Cuando usted habla de los tableros que usted nos ha enviado para poder estudiar y eso, ¿es sobre eso de recursividad que usted nos mandó la semana pasada? ¿O hay más que de pronto yo? Los tableritos son esos paints que yo te mando. Ah, esos de paradigmas. No. Los tableritos que yo hablo, Ajá. los tableritos de los cuales yo hablo son ¿Las estos. imágenes? Sí, las imágenes. Ah, ya, listo. Sí, son las imágenes, los famosos tableritos son las imágenes. Gracias. ¿Listo? Ay, Dios mío. Son estos. Esos son los famosos tableritos, Sandra. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Sino que esos tableritos son el resumen de la presentación. Tú abres la presentación y esa presentación te da más o menos 53 diapositivas. Ya 53 diapositivas yo las puedo sacar en 10, 11 tableritos. Claro que es natural que el discurso, hay un discurso muy profundo en la presentación y aquí es muy resumido, ¿correcto? Entonces, en ese documentico que les envié, ¿cuántas hojas tiene, Sebastián, ese documento que les mandé? Sebastián. Qué pena, profe. Es que estaba mirando era que el micrófono lo tenías conectado. 7 páginas, profe. Uy, 7 páginas, uy, está grandísimo, ¿eh? Lea un Ese, poquito. el que nos acabaste de enviar, ¿cierto? Sí. Sí, pues Sí, tiene 7 son páginas. 7 páginas, Pues ¿ve? contando que la primera, pues es la portada, ¿no? Listo. Léame un requisito no funcional. Lea algo. Pues aquí dice que uno, por ejemplo, fiabilidad. Ese, lea completico la fiabilidad.
Dice, a continuación se describen los principales factores que se deben considerar para garantizar la fiabilidad del sistema de información a desarrollar y por ende reducir al máximo la presencia de fallos futuros en el sistema que afecten directamente el servicio prestado por el mismo. Eh, Leo los subtemas que tiene. Sí, Dice, madurez. Se enfoca inicialmente a la utilización de componentes base o herramientas utilizadas para el diseño, construcción, pruebas e implementación reconocidas que tengan más de 3 años en el mercado, que tengan soporte por parte del fabricante, que exista un fabricante reconocido y con trayectoria, y que exista el desarrollo continuo de cada herramienta que permita el mejoramiento y acceso a nuevas versiones de acuerdo con la evolución de las plataformas. listo. Tolerancia a fallos. ¿Allá? No, desde la primera, ¿qué conclusión sacas? Digamos Sí, que el de la madurez, por lo que entiendo, por lo que leí, es que se enfoca, digamos, como a todo lo que se utiliza en base como, o todo lo que a se las utiliza para herramientas, hacia el diseño a las del- herramientas sí, del las software. herramientas, eso, las herramientas de diseño que se utilizan en el programa. Y ¿El tiempo de qué tiempo habla? ¿De qué tiempo habla? de 3 años. Correcto, correcto. Es decir, él dice, bueno, ese software tiene que estarse desarrollando con herramientas que lleven mm, máximo de Sí, que tres sean años. reconocidas por más de 3 años. Es correcto, es decir, tú no puedes tener una herramienta ahí en el desarrollo de un sistema de software que lleve 10 años, el mismo el WordPerfect de hace como 20 años o el del 2000 Word o Ofimática de 2012, así, un ejemplo, ¿no? Entonces, o por ejemplo, si nosotros hablamos de SAN, entonces SAN pues ya está como en la versión 9.2, entonces, y hay una versión que es 7.2 de hace como 4 años, es decir, tú ya no deberías de tener esa herramienta, ¿correcto? Entonces, ya sabes que SAN te ayuda a trabajar en Java, en PHP, que cada uno tiene su servidor, que PHP tiene como servidor Apache, que Java tiene como servidor Tomcat, y que cada uno tiene pues sus IDE. El Java tiene, por ejemplo, NetBeans, y como IDE NetBeans, ¿no? Pero él se enrola con Java a través de JDK, entonces tú puedes desarrollar en Java en ese IDE de NetBeans sin ningún problema, ¿correcto? Y por ejemplo, PHP también puede trabajar con el IDE NetBeans, ¿correcto? Y, y el lenguaje PHP, sí, el PHP y, y qué, y los motores de bases de datos como pues MariaDB o MySQL, ¿sí? Bueno, cuando nosotros hablamos de SAN, si nosotros lo estamos utilizando en un desarrollo de software y nos exigen muchas cosas, pues yo creo que tenemos que presentar la versión. Si no me equivoco, la última es 9.2 salió hace como un año. Pero ese SAN tiene los mismos servicios. Es decir, son los que cuando tú desarrollas un sistema de información, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tener que llevárselo al cliente, que él lo pueda visualizar, ¿cierto? Correcto, pero antes de llevarlo a visualizarlo, tú tienes que crear unas bases de datos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, MariaDB y MySQL, ellos te ayudan a crear las tablas, a todo el asunto. Con NetBeans puede hacer un debug, depurar el código, pero NetBeans no es un lenguaje, NetBeans es el IDE, como un bloc de notas, ¿sí? Lo que pasa es que ese IDE es muy robusto y ese IDE se enrola con el lenguaje, con Java. Él se enrola, me refiero a que cuando tú estás programando,
antes de la main, tú tienes que importar una serie de librerías y ahí donde vos te enrolas con Java. Además, pues abajo en la parte inferior están las famosas librerías cuando tú estás desarrollando en Java, que a veces hay que buscarlas e incorporarlas al proyecto, entonces todas esas cosas. Siga la segunda partecita, Sebastián. Tolerancia, ¿cómo es? Vamos a leer el último. Tolerancia. Sí, profe. Dice tolerancia a fallos. El sistema deberá mantener el nivel especificado de rendimiento en casos de fallos de software. ¿Sigo o...? Sí, sigue. Capacidad de recuperación. Se debe considerar como parte del diseño la capacidad de restablecer el nivel de rendimiento y de recuperación de datos afectados directamente en el caso de un fallo. Se deben incluir en el diseño de eventos y de recuperación como parte de las pruebas diseñadas y que formarán parte de la aceptación del producto. Listo, déjala ahí. Exacto, mira que todo es que el sistema tiene que estar funcionando independiente de lo que le esté sucediendo, ¿listo? Y claro, hay diferentes nombres. Sebastián nombró dos, pero mira que todos tienden a que las cosas tienen que funcionar independiente del fallo que esté presentando. Aquí hay otros, claro que estos que están acá también están allá. Está requisitos no funcionales, está el performance, pues esta es una palabra en inglés que prácticamente casi como que no, es como tan difícil de traducir. Esto es rendimiento, performance es rendimiento. Normalmente se refiere como al tiempo. Requisito no funcional, pues es la precisión que le da vos a los cálculos. La confiabilidad es la famosa disponibilidad de equipo, disponibilidad de información e integridad. Es decir, cuando se den fallas y todo, los equipos tienen que seguir funcionando. Los equipos no, el sistema. Todo tiene que estar funcional. Ahora, lo que pasa es que cuando se habla de integridad, se habla de capas, ¿listo? Es decir, como todo este asunto se da en la etapa de desarrollo, entonces prácticamente en la parte de arquitectura, cuando se arme todo, cuando se habla de arquitectura hay unas capas y entonces todas esas consideraciones de confiabilidad tienen que estar en cada una de ellas. Localización geográfica más o menos se refiere, no más o menos, se refiere a que estamos hablando ya de sistemas distribuidos y las situaciones que se estén dando en cualquier lugar, tiene que ser transparente al usuario, tanto al cajero como al cliente, sin que él se dé cuenta que realmente el localhost está en Bogotá, por ejemplo. No, nada. Normalmente, si yo voy a Bebillas, no el localhost, el dominio está en Bogotá. Entonces, no importa la localización, entonces él tiene que seguir funcionando común y corriente. Estamos hablando de otros requisitos no funcionales como seguridad, en el permiso de acceso, en los niveles de seguridad, en las políticas de confiabilidad, en la distribución de datos. Cuando se refiere a las interfaces, entonces son interfaces que deben de ser amigables, ¿no? con el usuario, número uno, y si estamos hablando de la web, tiene que estar manejando protocolos HTTP, ¿sí? Que se ajusten a las condiciones, a las necesidades, que sea mantenible. Mantenible, ¿no lo leíste? Mantenible es que independiente de la situación que se esté presentando, tú puedas hacer el arreglo sin que afecte la entrega de la plata al usuario. Portabilidad se refiere a que tú desarrollas un sistema de información en un sistema operativo y este puede portarse a otro sistema operativo sin ningún problema. Interoperabilidad se refiere a esa capacidad que tienes el sistema que tú desarrollaste a trabajar casi en paralelo en diferentes sistemas operativos. ¿Listo? Entonces, por eso es que es importante que me lean esas 7 hojitas muy bien y listo. No quiero exposición. Tómenlo como algo que deben de saberlo, no en el asunto de memorizar, sino en el asunto de que es importante
que cuando se hable de requisitos funcionales y no funcionales, ustedes tengan claro y sin ningún titubeo qué son ellos, ¿vale? A eso me refiero, Sandrita. Entonces, yo le digo, Sandrita, háblame de qué requisito querés hablarme. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la situación que se puede presentar en ese momento? Pues que tú no hayas leído, o que sí, no hayas leído, sino que simplemente sacas el documento y dices, profe, pues el de disponibilidad dice esto y esto y esto. Yo no te voy a decir nada, obvio, yo no te voy a decir nada, absolutamente, tú me estás leyendo y lo estás leyendo bien, ¿correcto? Pero qué chévere sería que yo te dijera, ve, Sandrita, háblame de mantenibilidad. Tú me puedes decir, yo leí que la mantenibilidad se refiere a esto. Y ya, pueden ser dos frases, dos palabras y ya, listo. Pero el asunto es que lo entendió, ¿no? El asunto, pues también me lo puede leer. Yo creo que cuando tú haces la lectura de una u otra forma, tú en tu estructura mental está quedando algo, está formando una idea de lo que es, pero qué chévere que tú lo leyeras, no para el parcial, ni para una nota, porque es lo que menos me interesa a mí, sino para tu vida. ¿Listo, Sandrita? ¿Me entendió el mensaje? Uno coge a veces esas revistas todas chéveres de Corín Tellado, de Selecciones Reader, y uno las lee porque... Y tómenlo como una revista ahí chévere y muy importante no es que ustedes tienen que, muchachos, nosotros hemos hablado y yo les he mandado información y yo trato de cómo explicarles lo más que puedo. Pero mira que de aquí para adelante son esas palabras que tenemos que hablar. Son esos conceptos que tenemos que manejar así con tranquilidad, sin ningún problema ni nada, ¿sí? Pero eso es necesario que ustedes se motiven, ¿sí me entienden? Que ustedes se motiven. Es decir, qué tan bueno, es decir, yo he estado en el mundo de la virtualidad hace muchos años, como estudiante y como diseñador de cursos virtuales. Entonces uno escucha y lee, y escucha, normalmente escucha, porque hay mucho concepto vulgar de la virtualidad. No es que en la virtualidad se copian, no es que en la virtualidad pues el estudiante hace y deshace, no es que en la virtualidad se copia, no, pero mira que eso sucede también en la presencial. El éxito de cualquiera de las dos modalidades es la motivación, es estar motivado, ¿sí? Entonces, el presencial llega a la clase y se sienta, no le pone atención al profesor, está con su celular, lo que sea, en otra parte, menos en lo que tiene que estar. Y en la virtualidad también. Hay veces que uno está hablando y lo más probable es que alguien no esté, se haya ido, simplemente está como el trabajador presencial que deja su saco, por ahí está, pero solamente está el saco. Entonces uno ve, pues sí, uno ve ahí que ahí está Sebastián, pero ¿estará o no estará? Pero no es cuestión de que la metodología sea mala, sino ya depende del estudiante, qué tan motivado está y para dónde es que quiere su proyecto de vida. Por eso yo les digo, no... Ahora, el de presencial también se copia, el de virtual también se copia, aunque nosotros tenemos unos logs para controlar ese asunto, ¿sí? Para ver si él se copió o no se copió, eso no hay problema, eso se logra saber. O si tiene está utilizando dos computadores a la vez, también eso se puede detectar. Yo presenté unos exámenes en el ITENS de México y a mí me tocaba colocar un espejo al frente y otro espejo atrás. Y el señor que me hacía el examen, él me veía. Él me veía si me paraba de la silla o si yo estaba utilizando otro. Pero esos son métodos ahí todos arcaicos, pero que funcionaron en
en mi época en que yo estaba presentando exámenes con ellos. Y listo, y eran 2 horas y yo no podía, mejor dicho, y tenía que mostrar mi escritorio y todo el asunto y qué hojitas iba a utilizar y todo, y ya no más. Y tenía que pasar la cámara por el salón donde yo estaba, en la oficina, así, para que no hubiera nadie, entonces ya arrancamos. Y cualquier cosita que sonara, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, pero era un control ahí todo terrible, todo chévere. Bueno, muchachos, entonces es eso, muchachos. Es motivación. Del resto, si no hay motivación. Ahora, ¿qué hace uno cuando uno llama y no encuentra nada? Pues nada, es decir, yo personalmente no hago nada, porque yo qué puedo hacer nada. Es decir, está como el asunto de Duque, ¿no? Y de la alcaldesa y de muchos dirigentes del Estado. Entonces, no, que se pongan el tapaboca, no, que sí sé cuándo. Es muy difícil que ellos estén en cada una de las personitas, cada uno verá si se cuida o no se cuida. Entonces, mi mensaje es de motivación, no decirle, usted verá, no, es de motivación, es muchos billetes que se están pagando, entonces vamos a ponerle ganas. Entonces, los requisitos funcionales, por favor, leanlos, es muy chévere en el trasegar de ustedes como ingenieros de sistemas, saber eso bien, ¿correcto? Sigamos. Vamos a ver ahorita el 5. El 5. Abrir el número 5. Vamos a ver el número 5. Listo. Dice el documento de requisitos. Este es el documento que ustedes tienen que entregar. Sí, es un escrito de los requisitos de sistemas para los usuarios finales y desarrollo de software. Entonces tienen que ir en ese documento. Si tú utilizas la norma IEEE, la 838 de 1998, la del 2008, entonces tú tienes que escribir la parte de especificación funcional, la definición del requisito, la especificación de requisitos del software. Mire que ahí dice especificación funcional. Dice especificación funcional, definición de requisito y especificación de requisitos de software. ¿Sí? Entonces, hablemos, por ejemplo, del primer caso de uso, ingresar clave. Especificación funcional, pues sería caso de uso, ingresar clave. Definición de requisito, es decir, esa definición se refiere a que este requisito le permitirá al usuario, no sé qué, ingresar y tener, ya. Y la especificación, cuando uno se va para la Real Academia de la Lengua y uno busca especificación, eso significa describir, eso necesita describir o explicar, ¿sí? Entonces, cuando tú haces la especificación de ese caso de uso de ingresar al sistema, entonces tú explicas bien, tú lo explicas bien, porque en las dos primeras partes está como la parte de texto, en la segunda parte va como la parte gráfica, donde lo muestra. Pase a ver, ¿a qué me refiero? Mira, a esta situación. Miremos acá. Un archivo nuevo. Listo. No, por acá no. Digamos. Listo. Ajá. Y aquí dibujemos un muñequito. Dibujemos un muñequito aquí. Ay, no. Ya. Ay, ya, Dios mío, ya no más. Y dibujémosle los bracitos. Y dibujémosle los piecitos. Entonces, aquí el caso de uso
Este es el caso de uso nomás. El caso de uso sería ingresar clave. ¿Listo? Entonces, normalmente cuando se nombra un caso de uso, el verbo tiene que ser en infinitivo. ¿Listo? Sí, ingresar, ir. ¿Listo? Entonces, ese es el caso de uso. Pero después vienen los diagramas de actividades, qué es lo que se va a hacer. ¿Correcto? Entonces, a eso es lo que yo me refiero, que vos tenés que explicar bien. Además de la parte gráfica, entonces tiene que haber, y según lo que diga la norma que tú estés utilizando, este caso de uso, este caso de uso nos permite el ingreso al sistema y la empresa podrá nombrar a las personas que tienen acceso a este sistema, lo que sea, pero la norma le dirá qué es lo que más tiene que describir todo ese asunto. Entonces vayámonos otra vez para el documento de requisitos, que es la 5. Listo. El documento describe, Magnoli, ¿me puedes leer, por favor? La de la derecha. El documento de requisitos, el documento describe. Documento de requisitos. El documento de requisitos es un escrito de los requisitos del sistema para los usuarios finales y desarrolladores del software. Nombres: especificación funcional, definición de requisitos, especificación de los requisitos del software. Sigue el de la derecha. El otro. El documento describe. El documento describe los servicios y funciones que el sistema debería proveer, las restricciones bajo las cuales el sistema debe operar, las propiedades generales del sistema, es decir, restricciones sobre las propiedades emergentes del sistema, definiciones de los otros sistemas con los cuales el sistema se debe integrar, información acerca del dominio de aplicación del sistema, por ejemplo, cómo llevar a cabo tipos particulares de cálculos, restricciones sobre los procesos usados para desarrollar el sistema y glosario. Listo, perfecto. Compañero, ¿me haces un favor? Regáleme en 5 minutos, es que me están timbrando y esta niña que me ayuda se salió. ¿Me regalan 5 minuticos, por favor? Por favor.
Un momentico, muchachos, un momentico, por favor.
Ya listos. Qué pena con ustedes. Ya recibí el mercado, ya no hay problema. Sigamos. ¿Aló, muchachos? ¿Listos? ¿Aló? Listo, profe. Listo. Ahora ya levantamos el documento. Entonces, ¿cuáles son los clientes de ese documento? El sexto. Abrir. Vamos a abrir el tablerito número 6. ¿Para quién es ese documento que nosotros acabamos de levantar? Que sacamos de la intersección entre el mundo del cliente para llevarlo al mundo de la máquina. Pues los clientes del sistema serían clientes del sistema, gerentes, ingenieros del sistema, serían los clientes del sistema, serían gerentes, ingenieros de sistemas, ingenieros de prueba de sistemas, ingeniero de mantenimiento de sistemas. ¿Para quién es ese documento que ustedes levantaron como ingeniero de requisitos? Ya después de haber hecho un acuerdo con el stakeholders, entonces, para clientes de sistema, especifican los requisitos y los leen para chequear que atienden sus necesidades y especifican cambios en los requisitos. Para los clientes del sistema, es decir, usted como ingeniero de requisitos levanta el documento y al primero que le hace llegar el documento es al stakeholder, a los dueños del aviso. Y ellos especifican cambios si es necesario hacerlos. Para los gerentes, usan este documento de requisitos para planificar y una propuesta de oferta para el sistema y planificar el proceso de desarrollo. Estos gerentes se refiere a la empresa desarrolladora de software o ustedes como desarrolladores de software. Entonces, toman ese documento de requisitos que levantó el ingeniero de requisitos para hacer la planificación y hacerle una propuesta a los stakeholders, a los dueños del aviso. Ingenieros de requisitos, pues usan los requisitos para atender el sistema que tienen que ser desarrollados. Pues para los demás ingenieros, está el ingeniero de requisitos que levantó el documento, entonces ya el cliente estuvo de acuerdo, el stakeholders estuvo de acuerdo, el gerente estuvo de acuerdo de nuestra compañía, ya hizo el contrato, ya firmaron el contrato, entonces ya todos estos ingenieros ya corresponden al mundo de la máquina y a desarrollar la información. Y este ingeniero de prueba pues también corresponde a un ingeniero de la empresa porque ya aprobaron el desarrollo de la aplicación y listo. El ingeniero de mantenimiento también pues cuando tan pronto le entreguen ya desarrollada el sistema pues listo. A ver cómo le hace mantenibilidad a ese sistema. Listo. La diapositiva de la izquierda, de la derecha, la diapositiva de la izquierda, ya tenemos el documento. Ahora, ¿cómo elaboramos ese documento? ¿Listo? ¿Cómo elaboramos ese documento? Entonces, ese documento lo elaboramos con la IEEE 830 de 1998, ¿listo? Pero hay una de 2008, esto cada muy superficialmente. Entonces, muchachos, vamos a leer esta, vamos a leerla. Vamos a leerla, ¿listo? Vamos a leerla. El parcial no es parcial escrito ni nada, es más bien de cositas como estas, ¿listo? Entonces, vamos a buscar la IEEE, a ver dónde es que está. La IEEE. ¿Qué grupito quiere hablar de la IEEE para el parcial? Es un documento corto, bien cortico, bien cortico. Lo básico, no se van a entrar, sino van a hablar un poquito sobre, pero muy breve, muy suave, sin entrar a profundidad de esa norma. ¿Listo? Vayan pensando quién es y yo la voy buscando por acá, esa norma ANS, esa IEEE. ¿Dónde es que la tengo?
Vaya pensando qué grupo se le mide a esa situación. Y de pronto definimos quién, no, el de requisitos funcionales sí quiero que lo lean todos, es que la IEEE también es que chévere que la leyeran todos, pero Profe, qué pena, el grupo de nosotros le hacemos a esa exposición. Bueno, a leer sobre ello. ¿a la cual? A la de triple E, ¿fue que usted nos dijo? Ah, listo, ¿qué grupo es el tuyo? Y triple E. El número 1, creo que es, si no está mal. Grupo uno, listo. ¿Y alguien quiere hablar de los requisitos? Entonces, ¿qué grupo quiere medírsele a los requisitos entonces? Profe, es norma y triple E, ¿cierto? Sí, IEEE. Sí, ya la busco acá. Ya busquémosla acá. A ver si yo la tengo. Si yo la tengo por acá, la IEEE. ¿Dónde la tengo? Tercera clase. ¿Dónde tengo la IEEE? Paradigmas. Pues a ver, ¿dónde la tengo? Ay, ¿dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? La IEEE. La IEEE, ¿dónde la tengo? ¿Dónde tengo esa IEEE? A ver si la busco por aquí. ¿Dónde la tengo, Dios mío? Yo sé que la tengo. Creo que fui con no. No. Segunda clase. No. Tercera clase. Cuarta clase. Libro de Sommer. ¿Dónde la tengo? Yo sé que la tengo. Hagamos una cosa, Sandrita. Yo la busco y te la mando, ¿listo? Pues yo la pego al grupo, ¿listo? Pero yo sé que la tengo. No es larga, no es muy larga, ¿listo? Requisitos funcionales, ¿la quieren leer todo o la quiere por exponer algún grupo? Eso ya es para el parcial. ¿Aló? Listo. ¿Aló? 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 Sí, acá estamos, profe. Sí, profe. Bueno, listo, perfecto. ¿Alguien quiere ahorrar? Todo el mundo lee, entonces quedamos en que todo el mundo lee ingeniería de requisitos, ¿listo? Vayámonos para la diapositiva 7. Los dos mundos. La diapositiva número 7. La diapositiva número 7. Bueno, entonces tenemos los dos mundos. Ay, así no era. Así no era, compañero.
Así sí me gusta. Listo, entonces ya habíamos visto el dominio de la aplicación, el dominio de la máquina, son las propiedades del software que vamos a hacer, requerimientos, el mundo de la máquina, y aquí está ustedes como ingenieros de requisitos. Entonces tienen que hacer este proceso. Este proceso de levantamiento de requerimientos deben de hacerlo, ¿listo? Este proceso, vamos a llamarlo proceso ahora en adelante, esto que vamos a hacer con el levantamiento de requerimientos. Listo, los dos mundos, 8. Sigo con la 8. Ya vamos a acabar. 8, los dos mundos. No guardar. Listo, entonces aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver si al ampliarlo no se me daña esto. Correcto. Listo, ahí tenemos un ejemplo de una situación. Un ejemplo tenemos de una situación. Te resulta que el cliente, el problema es en un ascensor, dice Elevator Control System. Listo, vamos a manejar, desarrollar un control para el elevador. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos cuenta el cliente? Nos cuenta pues que la gente espera, que la gente pues tiene que entrar al elevador, que hay personas también esperando para ir a un piso en particular. Están los elevadores los motores de los elevadores y hay que establecer unas reglas de seguridad. ¿Listo? Entonces, aquí en esta partecita es que se coloca el ingeniero de requisitos. ¿Listo? Entonces, el ingeniero de requisitos pues tiene que... Llegan a un acuerdo en que hay que levantar unos botones para el elevador. Esos botones tienen que responder a los requerimientos que debe tener un piso en particular, que esos botones tienen que tener luces, que tienen que indicarme en qué piso está, tenemos que poder prender el motor o apagarlo, y tenemos que también abrir la puerta. ¿Listo? Esto es lo que tiene que hacer el ingeniero de requisitos. Entonces ya llevamos todo eso al mundo de la máquina, entonces tenemos que levantar una programación. Sí, tenemos que levantar una programación y tenemos pues que hacerle un control al programa. Al programa es al desarrollo del sistema, tenemos que hacer la planificación y todo el asunto y ya. Pare de contar. Ese es más o menos, a grosso modo, lo que ustedes harían, como ingenieros de requisitos, ¿no? Como ingenieros de requisitos tienen que hacer toda esta documentación, cualquier norma que utilicen para levantar el documento de requerimiento. Y acá pueden estar los otros ingenieros como ustedes, en la parte de análisis, de desarrollo, de pruebas, testeo, y ya al final hay que entregar el documento. Miremos los otros dos, la última diapositiva, que es la 9. Vamos a abrir la 9. Abrir la 9. No guardemos esta. Listo. Esta diapositiva fue la que vimos ahorita anteriormente. ¿Listo? ¿Sí? ¿Qué les he dicho acá? ¿Qué les he dicho acá? Que aquí están algunos de ustedes haciendo el levantamiento, requerimiento, se pone de acuerdo con el cliente, elabora el documento y tiene que entregárselo al mundo de la máquina para que lo desarrolle. ¿Listo? Listo. Pero es que, ojo a esto que les voy a decir. La información no solamente, es que la información no la tiene toda el stakeholder. El stakeholder es el dueño, prácticamente, y esos son los que menos a veces saben de la situación, de las necesidades, de lo que quiere la empresa.
simplemente, pues hay unos que sí, unos stakeholders que son violentos y ellos saben qué es lo que quieren exactamente de nuestro sistema que vamos a desarrollar. ¿Listo? O sea que estaríamos hablando solamente con uno, pero no. Ustedes tienen que levantar la información. Número uno, pues con el cliente, porque él es el que, prácticamente el que va a pagar el desarrollo del sistema. Pero hay otras personas que tienen información que ustedes tienen que levantar. Entonces, incluye las fuentes de información como personas, la personita que está viviendo la situación, cualquier persona. Tú te sientas con ella y ella le cuenta, le comenta. Entonces, tú con algunos de los instrumentos que tienen que leer también, con algunos instrumentos como la encuesta, como el cuestionario, como el muestreo o como un prototipo, entonces levanta la información. Con stakeholder, con los dueños. De todas maneras, las organizaciones tienen estándares para desarrollar sistemas de información. Es decir, puede ser los colores, por ejemplo, los colores, el tipo de letra. Entonces uno tiene que ajustarse a esas condiciones que fija la empresa, ¿cierto? Ellas ponen sus políticas también para que nosotros en nuestras interfaces utilicemos ciertas formas que ellos siempre han utilizado. Regulaciones o políticas de información del dominio. Eso se refiere a constantes cambios que ellos hacen dentro de sus políticas, que también incluyen las del Estado. Por ejemplo, del Estado, ¿qué podemos tener? Y que también ellos tienen que ajustarse a las políticas que emana el gobierno. Eso que le sacan a uno el 19, el 17, la retención. ¿Listo? Así como que es la retención. Entonces, ellos tienen que ajustarse a las políticas del gobierno y eso se incluye dentro de las políticas de la empresa, de tal manera que esa política tienen que transmitirnos a nosotros, que es el 19, porque es el 19, o si ellos están excluidos del 19, ¿por qué? ¿Y por qué en nuestro sistema no va a aparecer esos parámetros, ¿sí? Sino un parámetro que de pronto ha negociado con el Estado y pare de contar. Ejemplo, hay cerca de Santander de Quilichao, hay un área, ¿cómo se llama? Un área de industrias donde no se cobran ciertos impuestos, ¿correcto? No me acuerdo cómo se llama esa área. ¿Alguien se acuerda de esa área? Un poco de empresas que hay entre Cali y Santander de Quilichao. Convenio Paz, convenio... Es decir, los impuestos se manejan totalmente diferente a una industria como la que funciona acá en Popayán. Entonces, a eso se refiere regulaciones políticas, a regulaciones políticas de información de dominio, ¿correcto? Bueno, aquí entra la parte interesante de ustedes como, ay, Dios mío, ya no quiero más esa línea. Aquí es donde está la parte de proceso. Aquí es donde está el ingeniero de requisitos. Entonces, ya se ha hablado con todas las personas involucradas, las que tienen información, las cuales nos va a ayudar esa información a levantar los requisitos. Aquí está el ingeniero y viene el proceso. Y aquí pasamos al desarrollo del sistema. ¿Listo? Miremos un poquito qué es lo del proceso. Esa es la diapositiva número 9. Ay, no, ya listo. Ese es el proceso que nosotros tenemos que hacer. Vayámonos a la diapositiva. Ahora sí, vayámonos a la presentación. Vayámonos a... Yo creo que me falta esta. Pero esta no. Sí nos falta esta diapositiva. Falta la última diapositiva. Miremos a ver lo que ustedes van a hacer en la parte de la intersección. Más de lo que tienen que hacer. Archivo. Pero yo no quiero que me la abra así no quiero. Abrir, así sí me gusta. Entonces abrimos acá la 10.
Vamos a entrar a lo que es la parte del proceso. Ustedes como ingeniero de requisitos. ¿Listo? Entonces, aquí prácticamente se resume todo lo que es requerimiento de requisitos. Todo, aquí se reúne todo. ¿Listo? Tenemos el usuario, tenemos el ingeniero de requisitos y tenemos el mundo de la máquina. Tenemos un ejemplo, tenemos los requisitos funcionales que tenemos que levantar. Claro que nosotros aquí dice we can change things around. Entonces, aquí nosotros le podemos agregar ciertos valores a lo que el cliente necesita. Es decir, aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Qué es tan importante? ¿Hacer lo que él exactamente dice o nosotros darle un valor agregado, correcto? Decirle, oye, no le podemos agregar esto y no le podemos agregar esto. Prisman dice, Prisman es más prudente en esta situación. Prisman dice, mira, ustedes hagan simplemente lo que les dice el cliente. Prisman es muy enfático, él es muy rotundo, él dice, mira, no te pongas a darle valor agregado a cosas o a hacer cosas que no le han pedido. Número uno, eso lleva tiempo, eso origina costo, ¿correcto? A no ser que a no ser que el contrato y al terminar el desarrollo, hombre, esté mostrando buenas ganancias y lo hayan hecho en el tiempo menos acordado, lo que sea. Eso ya es cuestión personal. Es una gran pregunta que yo no les tengo una respuesta. Yo no les tengo una respuesta a ustedes y decirle a ustedes, mira, la argumentación por la cual ustedes no tienen que hacer más de lo que se les pide es por esto y por esto. Lo único que les digo es que Pressman dice, no lo haga. Pero hay otros autores de ingeniería del software que dicen, mira, ustedes son los que saben la parte técnica. Ustedes pueden decir y agregar algo y eso ayuda a que el cliente esté más tranquilo, esté el cliente más satisfecho y que esté el cliente dispuesto a que el siguiente sistema de información lo hagan ustedes, porque hicieron, número uno, más de lo que se le pidió, número dos, lo que hicieron realmente está mejorando mucho puede ser la presentación, la parte tecnológica se está mejorando, lo que sea. Es decir, todas las recomendaciones que ustedes dieron están favoreciendo mucho a la empresa, a la compañía, pero realmente eso es muy ambiguo lo que le estoy diciendo. Y no me puedo decir que se ajusten a lo que dice un autor y a lo que dice otro autor. No sé ustedes por dónde se van. Es decir, es simplemente hacer, está como el asunto de en la boda de Canaán, cuando María le dice a los siervos ahí, a la gente que está ayudando ahí para el asunto del vino, dice, simplemente hagan lo que él dice, o sea, refiriéndose a Jesucristo. Él dice, simplemente haga lo que él diga, no hagan más. ¿Sí me entiendes? Y Prisma también como que se apega a esta situación, dice, simplemente hagamos lo que nos piden y ya, pare de contarnos, no nos pongamos a hacer más. Ojo, no sé, ustedes cuando estén ya en la vida real, ya en la vida práctica, vayan a hacer más o menos, no sé, ni idea. Ya se los dejo a su libre criterio. ¿Listo? Entonces, hablemos un poquito sobre esta partecita, un puro poquito. De todas maneras, todo el discurso está en mis diapositivas. Entonces entramos a la parte de proceso, a donde usted se reúne con todas las fuentes de información para levantar los requisitos, con todas las fuentes, con el stakeholders, tenés que sentarse con las personas, ir a su oficina, a los que van a beneficiarse de ese sistema, y normalmente los que se benefician de ese sistema son los que están haciendo todas las actividades que nosotros vamos a desarrollar. Puede ser que la estén haciendo manualmente o esté ya automatizada, pero no está respondiendo esa automatización a lo que el cliente, a lo que ellos quieren. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el proceso? Es un conjunto de actividades que son seguidas con el objetivo de descubrir, modelar, validar y mantener un documento de requisito. ¿Sí? Tiene que usted tener en cuenta que los dueños del problema son personas, ¿correcto?
y que es importante que se dialogue con ellos y es importante en forma consensuada qué es lo que van a hacer, ¿listo? Es un proceso multidisciplinar. Yo le decía a ustedes que llega un momento en que ustedes son psicólogos, antropólogos y sociólogos, ¿correcto? Por eso se refiere que es un proceso multidisciplinar, porque ustedes tienen que representar el conocimiento. Ustedes, ese discurso verbal que está dado en lenguaje natural por parte del cliente, ustedes tienen que buscar ese mecanismo de llevarlo a una base de datos, ¿correcto? Entonces, nosotros como ingenieros de sistemas no somos muy buenos para lectura, no somos muy buenos para interpretar el comportamiento de una persona, que eso es más bien de un psicólogo. Ahora no sabemos la cultura del cliente, de la región donde estemos, ¿correcto? Entonces le corresponde como a un antropólogo. Ahora no sabemos el comportamiento en cuanto a grupal de ese sitio donde estamos, el que le corresponde a un sociólogo. Y yo le repetía en la clase anterior que no nos podemos ir con un antropólogo, con un sociólogo y un psicólogo para hacer el levantamiento de requerimientos. Entonces, los grandes escritores de ingeniería del software han levantado unos documentos que son cuestionario, entrevista, muestreo y prototipo. Pues hay otros, pero yo quiero que también leamos esos instrumentos para que ustedes los recojan. Y ya nomás, pues ahí ellos ya investigaron años y años y ellos nos dicen, usted tiene que preguntarle de esta forma, usted tiene que preguntarle de esta forma, usted tiene que recoger la información de esta forma y ya, listo. En ese proceso de levantamiento de requerimientos, tú tienes que hacer una licitación, un modelado, un análisis y una gestión. Es decir, lo que es la licitación, lo que es modelado, lo que es el análisis y lo que es la gestión, todo eso se hace normalmente con el stakeholder, con el dueño, realmente. Es decir, en la licitación lo que tú haces es recoger la información en bruto, pero está dentro de ese círculo, está en la intersección, está acá. Tú no te has pasado para el mundo de la máquina porque tú no has entregado el documento. Todo esto lo haces acá en la intersección. Entonces recoges la información en bruto, hace un modelado, hace un análisis, haces un análisis y mira que tú aquí en la licitación dice identificación de las fuentes de información, con todas las fuentes de información, hace una recolección de los hechos, dialoga con esas personas y logras una comunicación. Esta comunicación no se refiere a la comunicación que yo tengo con cada uno de ellos, no, sino la comunicación que yo estoy logrando al escribir mi información en bruto. Es decir, que esa información al leerla cualquiera sea capaz de entenderla cualquiera, ¿correcto? Vuelvo a repetir, esta comunicación no se refiere a la comunicación que yo estoy logrando con la identificación ni con la recolección de hechos. Es decir, con personas, esa comunicación no se refiere a comunicación que tiene el ingeniero de requisitos con personas, no se refiere a que cuando tú levantes esa información en bruto sea tan detallada que sea capaz de comunicarme más tarde o en un tiempo prudencial, sea capaz de comunicarme lo que yo escribí ahí sin ningún problema. Esa parte se refiere más a la famosa, si nosotros vemos el plan de estudio, a esa materia de teoría de la comunicación oral y escrita. Es unos resúmenes muy buenos, de tal manera que yo no me confunda después, o el que lo lea tampoco tenga problemas de entendimiento. Y ya después viene a lo que es la parte de modelado, ¿sí? Ya tú modelas, haces una representación de eso, lo organizas y hace un almacenamiento de todo, pero ya modelo. Cuando nosotros hablamos de modelos, si nos vamos por la disciplina de la arquitectura, ¿sí? Ese modelo es antes de hacer como la maqueta, ¿no?
Uno va a la universidad y están esos arquitectos con sus maquetas por ahí pero antes de esa maqueta hubo un modelado de cómo va a quedar esa maqueta, ¿cierto? Y viene lo que es el análisis, pero entre el análisis está la verificación, la validación y la negociación. En la verificación es como el deseo esa verificación es como el deseo del cliente. ¿Qué es lo que quiere? Es como un deseo, ¿listo? Entonces nosotros le modelamos ese deseo, le mostramos qué es lo que queremos hacerle. Entonces junto con el cliente nos valida, es decir, lo sometemos a verificación, él lo valida, si dice sí, está de acuerdo o no está de acuerdo, pero todo eso está dentro de acá, dentro de esta negociación que estamos haciendo con el cliente. ¿Listo? Y ya cuando él me lo valida, él me dice, no, excelente, ya podemos darle vía libre a ese caso de uso y a todos los casos de uso, entonces ya viene la negociación. Entonces ya viene la negociación con el señor. Pero esta negociación no se refiere a plata, porque es que nosotros estamos aquí todavía, no hemos entregado el documento, ni lo hemos entregado completo al dueño del proyecto, ni los que vamos a desarrollar el proyecto, ni al cliente, el de la compañía, el que vamos a trabajar a desarrollar eso. La negociación se refiere no a plata, sino a un acuerdo. ¿Listo? Estos son los 10 requisitos funcionales. La negociación es que eso se hace a 3 segundos, a 4 segundos, se hace en tal lenguaje, se hace no sé qué, se hace de cuándo, de acuerdo. Él no sabe de lenguaje ni nada, pero de todas maneras le vamos a decir, le vamos a informar. Él no sabe nada de nuestro tecnicismo, pero le vamos a informar. Y le vamos a decir que lo que él quiere lo vamos a hacer de esta manera. Y ya, él dirá, sí, está de acuerdo. Y los 10 casos van a quedar 10 casos, van a quedar 8, van a quedar 5. Cuando yo hablo de casos así poquito es porque ahorita en la práctica que vamos a hacer, te cuento que ojalá alcancemos a hacer algo de 3 casos y verán ustedes la mano de cosas que hay que hacer nomás para 3 casitos. Y la gestión es como este análisis es como un preacuerdo y aquí ya donde le decimos, bueno, aquí ya no hay cambio del requisito o usted quiere echar para atrás esto que acordamos aquí en la negociación o seguimos adelante, ¿correcto? Eso es lo que tienen que hacer usted en esa parte. Miremos lo que es la de PowerPoint para explicarles otra cosita. No sé por qué no dejé abierto esa presentación. Miremos esta. Vayamos allá para el asunto de proceso. Listo. Mira, eso es lo que ustedes tienen que hacer. La famosa licitación, el modelado, el análisis, la gestión. Y aquí yo explico cada una de ellas, verificación, análisis, ¿sí? Entonces, ahí está en forma más profunda y hay unas técnicas para hacer también ese análisis. El análisis de consistencia, chequeo con análisis de checklist, presiones, técnicas de validación. Entonces, aquí donde hacemos la negociación, mira que ustedes ven, son los requisitos prácticamente por el acuerdo. Y evolución del universo del discurso. ¿Qué habíamos dicho que era la evolución, el universo del discurso? El universo del discurso es el dominio y la explicación, es el mundito azul. Ese es el universo del discurso, ese es el universo del discurso. Y ustedes ven, rayita viene, rayita va, ¿sí? Rayita viene, rayita va, pero es todo el discurso que nosotros tenemos con las personas que tienen la información. Dice universo del discurso 1, universo del discurso 2, universo del discurso 3. No significa que hay 3 mundos azules, sino que es el mismo mundo azul, sino que las fuentes de información
son varias personas. Entonces nosotros tenemos que acudir a esas fuentes de información. Entonces nosotros licitamos, nosotros modelamos, nosotros analizamos y gestionamos. Cuando hacemos la gestión, que ya es, no hay vuelta atrás con el stakeholders, entonces esta flechita nos indica que ya pasa al mundo de la máquina, a desarrollarlo. Muchachos, ese es más o menos el requerimiento, el levantamiento que nosotros hacemos de los requisitos específicos, de los requerimientos, a grosso modo, ¿listo? Yo les vuelvo a decir, yo voy, pero volando, yo voy rapidito, ¿listo? Bueno, mañana, ¿qué vamos a hacer? Ustedes ya tienen eso, lo único que me falta es enviarle al grupo 1 la IEEE, ¿no? ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a hacer las exposiciones que faltan y vamos a hacer el levantamiento o hacer un acuerdo. Hacemos un acuerdo de qué vamos a hacer en el parcial, ¿listo? ¿Listo? Entonces, muchachos, les voy a hacer una propuesta. Dejamos el parcial para el miércoles para dar notas, para hacer las exposiciones. Requerimos como las 4 horitas como de seguidito, o las 3, lo que sea. ¿Sí? Sí, profe. Listo, entonces, por favor, que no vaya a aparecer por ahí ningún loco perdido el martes, ¿listo? Profe, una pregunta, o sea, las exposiciones que teníamos pendientes para mañana o para la otra semana, para mañana, ¿sí? No, para mañana, esas sí las hacemos mañana. Y la que nos colocó ahorita sobre esa norma triple B y triple E, esta sí es para dentro de 8 días. Sí, y también la lectura de los requisitos funcionales, y mañana vemos otros temitas para ese día, ¿correcto? Listo. Entonces, ese día, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, van a hablar sobre requisitos no funcionales, tú vas a hablar sobre la IEEE, y mañana miramos qué otros temas hay para el otro grupo. Hablamos, sacamos notas, primer 20%, segundo 20%, tercer 20%, 40%, nota definitiva, y ya pare de contar. ¿Listo? Eso sería para el 10, ¿no? O sea que nos vemos es el 10. Nos vemos el 10. Sí. Muchachos, nos vemos es el 10. ¿Listo? Miren ahí su calendario. ¿Nos vemos es el 10? El 10. Sí, listo. Un momentico, a ver. Vamos a tomar lista, por favor. Listo, vamos a tomar lista. Vamos a tomar la lista. Arreglar eso no también. David Basante. Presente, profe. Sebastián Certuche. Presente, profe. Listo. Magnoli. Presente, profe. Listo. David Andrés. David Andrés López, por favor. Kevin Santiago. Kevin Santiago. Marley Ginette. Profe, Kevin está en el chat. Ahí están en el chat. Ya miro el chat. Sandra Jimena. Presente, profe. Sandra Jimena. No. Me equivoqué. Ginette. ¿Está en el chat? No, profe, presente. Ya. Sandra, ok. Robert Daniel. Presente, profe. Listo, Robert Daniel. Marcelo Suárez.
Marcelo. Marcelo. Juan Pablo Valencia. Presente, profe. Uy, no lo había escuchado ya Juan Pablo Valencia. Kenner Zambrano. ¿Quién es Zambrano? ¿Quién es Zambrano? Ay, no, por favor. ¿Carlos Valdés? No, por favor. Miremos a ver qué es lo que dicen en el chat. ¿Quiénes están en el chat? En el chat. Ah, Kevin presente. Kevin presente. David también. ¿Y no más? Listo. Ya arreglo esa nota ahí. Bueno, miremos acá otra cosita. David, Sebastián, Magnoli, David Andrés, Kevin Santiago, Mali, Ginés, Sandra Jimena, Robert Daniel, Marcelo, Juan Pablo, Kenneth y Carlos. Me disculpan de todas maneras por unos inconvenientes que tuve hoy, pero créanme lo que hoy está aquí de guapo dictándole la materia, entonces por eso tuve como descontrolado todo. Hasta la niña que me ayuda se me fue porque, no es que se aleje de la casa, sino que no me acordaba que el mercado me llegaba de Jumbo y había que recibirlo. Listo, entonces hubo como un despelote ahí por parte mía, entonces me disculpo. Nos vemos dentro de 8 días. Ah, no, el miércoles 10, nos vemos el miércoles 10. ¿Listo? Entonces, juiciosito, Sandrita, yo ahorita busco la IEEE y te la mando, y yo la tengo. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Que pasen buen día y que les vaya bien en las otras materias. Bye, bye. Chao, profe, Dios. Hasta luego, profe. Chao, muchachos, chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Ginny, chao, David, chao, David. Chao, profe, que se recupere. Ok, gracias, Magnoli, muy formal. Gracias. Chao, Kenner, chao, Kevin. Chao. Kenner, estos berraquitos se fueron. Kenner y David. Terminó la clase y no se dieron cuenta los berrionditos. Ah, verdad que ellos tienen